Bueno, a continuación vamos a comenzar con el webinar Mitigando riesgos en la cadena de suministro. Nuestra presentadora es Hilda, es auditora e instructora en inocuidad alimentaria. Cuenta con 30 años de experiencia en industria alimentaria, con certificaciones como FSC, SQF, GMA Safe, John Brand. También es instructora y auditora en SciGlobal desde 2012. Es experta en evaluación sensorial, estudios de vulnerabilidad, control de alérgenos, FISMA, entre muchos más. Entonces, a continuación les dejo con Hilda. ¿Cómo están? Pues este tema de mitigando peligros en la cadena de suministro es un tema que ahora todas las compañías que están ligadas con la Global Food Safety Initiative están sumamente interesadas porque es uno de los requisitos que vienen en 2018. La agenda de hoy, vamos a ver las reglas de prevención de riesgos en la cadena de suministro, en la producción de alimentos para humanos y mascotas. Es la cuestión de la norma de producción segura, la aplicación para mitigar riesgos en la cadena de suministro, transporte sanitario de alimentos humanos y animales, registros y conclusiones. También vamos a hacer la sección de preguntas y respuestas. Pues en realidad es importante ver cuáles son los antecedentes en la inocuidad para poder hacer un plan de desarrollo de inocuidad. Esto aquí se pueden aplicar entonces actividades para mitigar riesgos y cuando hay estas actividades siempre es importante ver qué regulaciones existen y pues vamos a ver las reglas de prevención y la norma de producción segura. En realidad el objetivo de este webinar es cumplir con los requisitos en un plan de inocuidad para establecer los controles para mitigar peligros en la cadena de suministro. Bueno, vamos a empezar con lo que es la definición. Últimamente se oye mucho de lo que es cadena de suministro, pero pues siempre que uno habla del tema es conveniente dar la definición y son todos estos procesos involucrados de manera directa o indirecta en la acción de satisfacer las necesidades del cliente. Suena mucho al concepto de calidad, satisfacer las necesidades del cliente. Es decir, la cadena de suministro incluye a proveedores. Normalmente son proveedores que pueden ser de tercer nivel, segundo nivel o primer nivel, porque muchas veces tu proveedor no es directamente el que produce, le llaman brokers o intermediarios, ¿no? De ahí el tercer nivel, segundo nivel y primer nivel. Tenemos también la cuestión de almacenes de materia prima, que pueden ser almacenes de materia prima directa e indirecta, la producción, almacenes de productos terminados y bueno, ya teniendo un almacén de producto terminado podemos tener canales de distribución, mayoristas, minoristas y el cliente final. Esta es la definición de cadena de suministro. Sin embargo, si nosotros queremos ya definir, mitigar riesgos en la cadena de suministro, entonces nosotros podemos decir que su definición es la gestión de riesgos, se define como la aplicación de estrategias para gestionar tanto los riesgos cotidianos como los excepcionales a lo largo de la cadena de suministro, basándolas en la evaluación continua con el objetivo de reducir la vulnerabilidad y garantizar la continuidad. Entonces, este tema de gestión de riesgos en la cadena de suministro cada vez se está haciendo más vigente porque en este mundo ya los riesgos no son riesgos muy cotidianos. Se han presentado riesgos y por eso el cambio de la Global Food Safety Initiative de la versión 6 a la versión 7 y que esto encadena los cambios de las versiones FSSC a versión 4 y SQF a versión 8 y así los demás esquemas reconocidos. Todo esto es por todos los riesgos que se han presentado en el mundo en este último año.
¿sí? Entonces vamos a preguntarle a usted, ¿en su empresa cuentan con un proceso de revisión basado en riesgo? A ver, vamos a ver cuántos dicen sí y cuántos dicen no. Pues estamos viendo que varía, ¿no? Varía, tenemos entre 60 y 40, 60% dicen que sí, 40% dicen que no. Es realmente muy alto el no y creo que y considero conveniente que ustedes vean la necesidad de sí contar con un proceso de revisión basado en riesgos. Entonces, bueno, normalmente si nosotros vemos esta imagen, vemos como de lo que son los aspectos centrales como preventivo en lugar de reactivo y buenas prácticas de manufactura y otros programas de apoyo y nos vamos abriendo hacia la derecha y a la izquierda, vemos que si nosotros hacemos cosas preventivas en lugar de reactivas, nuestro enfoque es hacia inocuidad, es decir, es procurar cosas que no generen daño al consumidor. Ese es preventivo. Y si nosotros más bien nos enfocamos a lo que son buenas prácticas de manufactura y otros programas prerequisitos como pudieran ser construcción, gestión de basura, control de plagas, etcétera, entonces la tendencia es minimizar los riesgos en la cadena de suministro. Esto viene muy fuerte en la cuestión de lo que se llama la Food Safety Modernization Act de los Estados Unidos, que es la ley de inocuidad moderna, Food Safety Modernization Act, de inocuidad, ¿sí? Entonces, básicamente es tomando tus prerequisitos, gestionándolos, haciendo controles preventivos, minimizas los peligros en la cadena de suministro, ¿sí? Entonces, este es el enfoque de mitigar riesgos. Y bueno, haciendo algo de historia, pues en Estados Unidos siempre ha habido, y en todo el mundo, ¿no? Situaciones peligrosas por cuestiones de alimentos. Pero fue esta que les muestro, la alerta que desató toda esta serie de legislaciones nuevas en donde nos piden ahora mitigar los riesgos a través de la cadena de suministro. Esto también suscita que la Food Safety Modernization Act se firme. Es increíble, ¿no? Que a mí, a mí esto me impacta mucho si ven las imágenes. 30 personas enfermas y 7 muertas en 19 diferentes estados de Estados Unidos, ¿no? Esto fue en 2012. Aquí vemos cómo retiran maní con salmonela. Maní procesado por Sunland podría estar contaminado con salmonela. Podría. Aquí vemos, por ejemplo, en las imágenes, si ven el niño, ¿no? El niño aquí a la derecha con sus manitas inflamadas a punto de reventar. Y la imagen abajo de lo que es la salmonela y el adulto, ¿no? Bueno, este adulto que se ve aquí en la esquina abajo se ve pues que llegó al hospital, ¿no? Pero hay quien no llega al hospital, son una serie de diarreas que lo que hacen deshidratan a la persona y al deshidratarla, lo que se llama la bomba de sodio hace que el corazón, por falta de electrolitos, deje de funcionar. Este incidente fue muy fuerte porque se le notifica al presidente Obama
que un cierto lote de mantequilla de cacahuate de esta marca ya había causado 5 o 7 muertos y 30 personas enfermas y ya hospitalizadas, pero sí ya había como un registro de 700 más en diferentes estados y fue curioso porque cuando le notificaron esto al presidente de los Estados Unidos, estaban en su cocina con su hija y estaba a punto de comer la hija, la mantequilla de cacahuate, ¿sí? La hija de Obama. De ahí que Obama decidió definitivamente firmar esta Food Safety Modernization Act. Se viene entonces lo que le llaman el HARP, que son acciones preventivas, y con esto tratan de evitar que se presenten estas situaciones en el mercado. Pues es importante ver que, como le dije, durante la cadena de suministro, ahí pudieran ser los peligros, ya sea provocados o peligros no provocados por inadvertidos. Normalmente, pues, vemos como cuando las cosas no son controladas, pues, pudieran causar daño, pero si uno tiene un buen plan de HACCP, que es análisis de peligro y control de puntos críticos contra vulnerabilidad, entonces estamos del otro lado, ¿no? Sin embargo, últimamente se han presentado situaciones no solo de terrorismo, pero sí también de fraude, de sabotaje. Y estas alertas que inicialmente se percibían que eran descuidos no voluntarios, o era que la planta no tenía un buen plan HACCP, análisis de peligros y control de puntos críticos. Ahora hay muchas sospechas y acusan a ex empleados de las empresas de provocar esto. Estos ex empleados, bueno, en el caso de este brote de salmonela, pues el Departamento de Justicia de los Estados Unidos anunció recientemente que algunos ex empleados de Peanut Corporation of America se enfrentan a varios cargos de violación de la ley federal en relación de un brote de salmonela. La verdad que esto es homicidio imprudencial por parte de lo que es la empresa, porque ¿cómo es posible que no se tomen las precauciones en la cadena de suministro y que los mismos empleados puedan causar la muerte de 7 personas y generar entre 2008 y 2009 700 personas enfermas? Sí, en realidad es increíble cómo la falta de responsabilidad de algunos empleados, sobre todo los microbiólogos, normalmente se ve, bueno, no me gusta culpar a nadie, pero como parte de la cadena de suministro, todos están involucrados, ¿no? Normalmente se culpa mucho a la persona, al jefe de calidad. Sin embargo, en la cadena de suministro vemos que quien genera documentos y quien valida todos los pasos de un punto a otro, no solo el de calidad, sino también hay microbiólogos, hay pues, gente de producción. Sin embargo, a veces hay muchos intereses en donde los mismos empleados llegan a falsear la información, en este caso diciendo que no contenían patógenos cuando se habían realizado pruebas o cuando los resultados del laboratorio habían detectado la presencia de salmonela. Es increíble la falta de responsabilidad en donde se busca nada más el cumplir, el tener productividad. En mi caso, yo he visto situaciones en donde, a pesar de que,
que los programas de mantenimiento están planeados para una cierta fecha. He visto, por ejemplo, en todo lo que son rectificación de válvulas, ¿no? En empresas como productoras de helados. Rectificación de válvulas de llenado, en donde si los empaques están dañados por el contacto con estos productos como son de leche, se llega a alojar ahí la leche, aunque hagas el saneamiento, si ya una pieza del equipo está dañada, entonces se llega a alojar ahí listeria y estos microorganismos son detectados a lo mejor en muestreos por parte del staff microbiológico y, y son detectados de muchas maneras. Muchas empresas no manejan estudios de patógenos dentro de la planta y la verdad no necesitan porque manejan algo que se llaman microorganismos indicadores. Si ustedes llevan como microbiólogos una buena gráfica y detectan tendencias anormales, aunque estén dentro de especificación, quiere decir que estos microorganismos, que normalmente son residentes, no son los que están causando este crecimiento, sino microorganismos transitorios o pasajeros. Estos microorganismos se suscitan en la planta por cuestiones como las que les comento. No se hace el mantenimiento de las válvulas, a lo mejor por ahí hay empaques agrietados, ahí se aloja el contaminante, ahí crece la listeria y bueno, definitivamente quienes se ven más afectados son las poblaciones sensibles. No hace mucho que en Estados Unidos, hace un año, una productora de nieves, de helados, que tenía en el mercado 150 años, eh, se hizo una investigación en un hospital donde estaban falleciendo adultos mayores, coincidió de que estos adultos mayores todos tenían algo en común. Todos habían consumido helado de ese hospital y luego haciendo la trazabilidad, por eso la trazabilidad es muy importante, detectaron que venía de una planta. Entonces ya el Ministerio de Salud fue a esa planta, hicieron la investigación y encontraron en válvulas salmonela y en varios puntos de la planta, revisando los reportes de los microbiólogos, ven que efectivamente había aparecido listeria y haciendo una investigación más profunda, concluyen que el de producción no quiso parar porque estaba trabajando bastante bien, estaban vendiendo muy bien. El de mantenimiento, como no quiso parar, el de producción no hizo lo que tenía que hacer y el microbiólogo no creyó que fuera cierto que saliera salmonela, mandó a hacer otro análisis, no salmonela, perdón, listeria. Mandó a hacer otro análisis, volvió a salir listeria, mandó a hacer otro análisis y ya no salió listeria de la misma muestra, de la misma válvula, y porque de 3, 1 salió negativo, ya no había listeria en la planta, ya no había necesidad de hacer nada para mitigar en la cadena de suministro la presencia de un patógeno. Es como si ustedes van, se hacen un check-up, se hacen un análisis y les sale cáncer y no les gusta el resultado y se van otra vez, se vuelven a hacer el análisis, les vuelve a salir cáncer, no les gustó el resultado, pero se van a otro laboratorio, ya no les sale cáncer y qué bueno, porque entonces ya se aliviaron. En fin, es en esta cuestión a nivel ya legal, por lo menos en los Estados Unidos, a nivel ya de un sistema internacional que es la Iniciativa Global de Inocuidad, la Global Food Safety Initiative, es no opcional, sino obligatorio, tener un sistema para mitigar a través de tu cadena de suministro cualquier peligro que se pueda presentar. ¿Qué necesidad hay de llegar al punto de que tu cadena de suministro tenga puntos críticos de control?
No es necesario que llegue al punto crítico. Claro que, bueno, si hay puntos que ustedes no pueden reducir o eliminar en un último paso del proceso a un nivel aceptable, definitivamente se tiene que tratar como punto crítico. Pero es importante que en las plantas se genere una cultura de inocuidad, una cultura de responsabilidad para mitigar todos estos incidentes que históricamente está comprobado es parte de que no se tiene en la cadena de suministro un plan para mitigar estos peligros. De igual manera, o sea, ahorita con todo lo de las redes sociales, no falta quien se quiera o hacer el gracioso o personas que a lo mejor no están comprometidas con la empresa o que psicológicamente no tienen un perfil adecuado, retan a la empresa pues dañando a los clientes. Aquí tenemos un ejemplo, ¿no? En Ohio, un trabajador de un local de Burger King ubicado en Ohio fue fotografiado cuando realiza una acción. Subió, por ejemplo, esta es la lechuga que tú comes en Burger King, ¿sí? ¿Cómo es posible? Incluso algunos usuarios de la página decidieron tomar cartas en el asunto y localizaron la dirección y número de teléfono de establecimientos de comida rápida. Es increíble. Bueno, no hay, no hay algún sistema para mitigar en la cadena del suministro del campo a la mesa en donde este tipo de incidentes se puedan evitar. Es parte de las alertas que nos ha dado, eh, se nos ha dado en la industria y que es definitivamente indispensable que se tomen cartas en el asunto. También en Shanghái, ¿no? Por ejemplo, tenemos aquí representados compañías muy importantes como IKEA, Nestlé, Kraft, que es bueno, Kraft que ahora parece no se llama Kraft, Mendelez, en Shanghái, pues normalmente, pues todos estos productores son, son compañías muy serias. En realidad, sí. Yo a todas las conozco, son compañías muy serias, compañías que difícilmente se les presenta un problema. Y bueno, ahorita vienen cuestiones muy delicadas como los fraudes económicos, ¿no? Eh, hay que cuidar mucho, también viene como parte del 2018 en todo lo que es lo de la Global Food Safety Initiative, el hecho de tener estudios de vulnerabilidad contra falsificación de alimentos. Las empresas vulnerables pues son las transnacionales que venden bastante, distribuyen súper bien. Y aquí, por ejemplo, en lo que respecta a estas empresas, escándalos por productos falsificados. Aquí pues también es parte de la cadena de suministro. En el suministro, el cuidado de todos los empaques, el cuidado de tapas, el cuidado de etiquetas. Yo trabajé en la industria y yo me acuerdo como de lo que es el almacén de ingredientes y empaques. A lo que era producción, daban las cosas a granel. Las personas de producción utilizaban lo que necesitaban y lo regresaban al almacén. No, ahora ya no puede ser así. Ahora debe de haber un control. O sea, la cantidad de etiquetas que se usan casi exactamente hay que darlas de almacén a producción. Exactamente. No que cómo me voy a poner a contar. Se comprende que no se cuenten, pero pueden a lo mejor ustedes ver la manera de pesarlas y en proporción a lo que se requiere, dar peso y lo que sobró, hacer actas de destrucción o cuidar muchísimo. Incrementar los controles a la salida de las plantas.
que nadie se lleve etiquetas, que nadie se lleve tapas. Todos esos cuidados son indispensables porque aunque su empresa sea una empresa transnacional reconocida, deben de cuidar, deben de mitigar riesgos en la cadena de suministro. Pues aquí que hay que vincular, ¿no? Hay que analizar los peligros que probablemente se puedan presentar en la cadena. Estos pueden ser de esta manera. Un ingrediente puede tener un peligro que no requiera tener mayores cuidados. Por ejemplo, si estás produciendo chiles y los vas a poner en vinagre, los vas a curtir, el mismo vinagre mata ciertos microorganismos, ¿no? Entonces, no necesitas hacer un plan para mitigar los microorganismos que de por sí se matan con el vinagre. Ese podría ser un ejemplo, ¿no? Pero sí ver qué otro tipo de peligros se pueden asociar. Yo, por ejemplo, a mí me preocupa mucho las, las plantas productoras de, de productos listos para comer, como son sushi o todos estos que están relacionados con arroz, ¿no? Ahí hay un gran peligro porque ya, por ejemplo, en Latinoamérica entró muy fuerte lo que es el arroz no natural. Y ahí, pues, ese tipo de mitigación de riesgos deben de considerarse seriamente en este tipo de industrias. Todos los peligros que se puedan presentar en estas cadenas de suministros, pues traen consigo, dependiendo del producto, un control preventivo asociado, ¿no? Puede estar relacionado con un ingrediente o un material de empaque, ¿no? Puede no requerir un programa para mitigar, pero siempre hay que ver qué tipo de producto tengo y qué peligro asociado puede tener para mitigar estos riesgos. ¿Y quién controla el peligro? O sea, dice, bueno, pues dice uno, no, pues mi proveedor o mi planta misma o el cliente. Consideren que pueden ser los tres. Consideren que pueden ser los tres. Es increíble que, bueno, en cuestión de defensa contra terrorismo, pues ya ven que les he platicado en varios, les he platicado en estos webinars o en los cursos que doy a través de SAI Global, que pues dependiendo del país y hacia dónde va dirigido, a veces podemos enfocar qué tipo de defensa tenemos que tener. Yo lo que digo, bueno, si tú fabricante estás exportando un producto a, por ejemplo, Inglaterra, ¿no? Y te están pidiendo un cliente nuevo que nunca te ha pedido un producto muy caro, muy, muy caro, y te está pidiendo tarimas de producto, y este cliente que te está pidiendo no tiene supermercados y no tiene una cadena de distribución, ¿para qué quiere comprarte tanta cosa? No sospechas tú de algo raro. ¿No sospechas tú de algo raro que un cliente te esté queriendo comprar una cantidad de un producto, de un envase caro y que a quién lo va a vender? El fabricante también debe de entrenar a su staff de ventas. Su staff de ventas es parte de la cadena de suministro. Y también deben de estar entrenados en estos temas en donde pueden usar tu envase no solo
para hacer un fraude alimentario o hacerte un alimento falso, sino también, y muy peligroso, incluso a mí me da hasta pavor decirlo, pudiera ser que puedan usar este envase para traficar algo ilegal y poner a tu compañía en peligro. Es por eso que, claro, que mitigando riesgos en la cadena de suministro involucra también lo que nunca antes en el pasado se había dado, investigar a tu cliente. Investigar a tu cliente. Por supuesto, investigar a tu proveedor. ¿Sí? Uno de los eventos más lamentables en la historia en la historia de estos incidentes fue en China cuando se compra leche y que tenía melanina. Se compra leche de proveedores no aprobados porque el precio era bajo. Y esto afectó a 250,000 bebés que fueron dañados por el plástico que llegó a circular en su sangre. Fue algo muy, muy lamentable, ¿no? Entonces, de aquí que les invitamos a que hagan un programa para mitigar estos riesgos de la cadena de suministros y normalmente los requisitos generales para este programa es el uso de proveedores aprobados, ¿sí? También es importante que ustedes verifiquen las actividades de su proveedor, conducir actividades de verificación del proveedor, documentar cuando sea aplicable, verificar el control aplicados a la cadena de suministro, aplicando por una entidad distinta de su proveedor. O sea, es siempre indispensable que ustedes contraten auditorías de tercera parte. Normalmente existen auditorías de primera, de segunda y de tercera parte. Déjenles explico. La de primera parte son esas auditorías que ustedes con sus auditores internos se hacen a ustedes mismos. Son buenas porque conocen a profundidad lo que es su operación. Sin embargo, pudiera ser que por la costumbre que tienen de laborar en ese ambiente, no lleguen a detectar ciertas cosas que pudiera detectar un externo. Cuando un cliente tuyo quiere comprar, normalmente ellos procuran hacer una visita, que eso se llaman las auditorías de segunda parte. Es tu proveedor quien te viene a auditar, ¿no? Normalmente en este tipo de auditorías depende del esquema que maneje tu cliente, es que te auditan. Sin embargo, el problema de tener nada más auditoría de segunda parte es que si tú no tienes auditorías de tercera parte, que son aquellas reconocidas por toda la industria, por los gobiernos, por los clientes, son auditorías reconocidas por la Global Food Safety Initiative, realizadas por casas certificadoras como SAI Global, por auditores calificados. Aquí es cuando tu empresa, y esa es la recomendación en mitigando riesgos en la cadena de suministro, que no solo se hagan auditorías internas, sino también se hagan auditorías externas en donde estrictamente y con las nuevas reglas venga un tercero, un auditor de casa certificadora, en donde se revisen qué peligros hay. Actualmente los auditores certificados en SAI Global cuentan con toda la capacitación de las nuevas reglas, en donde hay que ver todos estos peligros que se pueden presentar por situaciones que actualmente se han ido presentando y se han ido regulando. También es importante que ustedes cuiden mucho en qué parte de tu cadena se requiere este control. Y sobre todo vemos que uno de las partes
partes donde más enfoque se debe de hacer es cuando están recibiendo un ingrediente. Tener mucho cuidado, sobre todo reforzar en todas sus plantas el punto de evaluación sensorial. Si el ingrediente no se ve, no huele, no tiene la textura con la que ustedes están acostumbrados. Un ejemplo puede ser que si ustedes son una planta que procesa carne y les llega la carne ya en pedazos, se ha dado la situación de que ya hay ciertos cortes de puerco que vienen hechos de cartón. Y entonces huele a puerco, parece puerco, pero no es puerco. Entonces, ahí es muy importante que refuercen con sus inspectores este proceso de aprobación de ingredientes. Cuando estén comprando, que no existan excepciones, solo de la lista de proveedores aprobados. Importante tener procedimientos escritos de recepción, registros, hacer auditorías. Es muy importante también, ustedes tienen una rutina de recepción de ingredientes y materiales, pero también se va a requerir, dependiendo de los ingredientes, por ejemplo, en carnes, ¿no? Que te dicen que es carne de pollo y resulta que era de pavo, o que era carne de res y resulta que no, que de caballo, o cuestiones de eso. Eso, ahora la alta dirección tiene que involucrarse y considerar en sus presupuestos que por cuestiones de inocuidad y por mitigar riesgos en la cadena de suministro, por lo menos una vez al año en este tipo de empresas va a haber la necesidad de hacer evaluaciones de DNA o cuestiones que eviten que se presenten este tipo de peligros. O puede haber cualquier otro método que pueda ser factible. En realidad yo sí los invito a que refuercen sus programas de evaluación sensorial y sus programas de concientización del personal que participe en la cadena de suministro. También es importante ver cuál es la naturaleza, qué medidas se van a tomar para evitar estos peligros, cuáles son los procedimientos del proveedor relacionados a la inocuidad del ingrediente. Sí, sobre todo es importantísimo que ustedes se metan a la página de FDA, estudien las alertas y vean cuáles productos que han sufrido recolección en el mercado son compatibles o parecidos a los de ustedes. Es muy importante ver los resultados históricos, ver también y estudiar de empresas que ya han tenido los incidentes, qué acciones correctivas han realizado en esos ingredientes, ¿no? Importantísimos también ver condiciones de almacenamiento y transporte del proveedor. Hace poco estuve en una planta y me platicaron, fíjate Gilda que no comprendemos porque nuestro producto, cuando salió de nuestra planta, o sea, el contenedor se revisó perfectamente bien, el producto iba libre de microorganismos, el empaque es plástico libre de microorganismos y mandamos el contenedor y después de 3 meses me habla el cliente y me dicen, después de 3 meses que recibimos el producto, nos hicieron un muestreo la autoridad porque se dejó el producto en el contenedor y detectaron listerias sobre el empaque. 3 meses después, 3 meses después aceptas tú que te reclame el cliente, que parece que 3 meses después de que recibió, abrió el contenedor
y te está culpando a ti por listeria. En fin, entonces de ahora en adelante ustedes tienen que ser bien cuidadosos con todos estos transportes, con todo este almacenamiento, con todos esos acuerdos que tienen con sus clientes, convenios que tienen con sus clientes. Eh, mm, Convengan con los clientes que en cuanto reciban, abran, inspeccionen y reciban. ¿Cuál es el alcance de su responsabilidad? Es el alcance a su primer nivel de distribución y después de cuánto tiempo. En fin, todos estos temas son muy, muy interesantes y, y, y bueno, considérelos muy fuertes este año, ¿no? Mitigando riesgos en la cadena de suministro, ¿sí? Eh, Hay excepciones, ¿no? Todo estas mitigando riesgos en cadena de suministro a nivel legal, muchas empresas que son pequeñas dicen, a estas empresas, ellos dicen, bueno, nosotros somos empresas muy pequeñas, todos estos controles tan estrictos que a veces pide Estados Unidos para recibir productos en su país, eh, exenta a ciertas empresas por ser pequeñas empresas o porque una granja que crece, reproduce y no está, no se ve expuesta a este tipo de riesgos. Todos estos, es importante que aunque no es cuestión regulatoria, ustedes sí tienen como proveedores a este tipo de empresas pequeñitas, por lo menos pidan una carta de garantía, ¿no? ¿Quién hace la verificación normalmente de todos estos peligros? Pues la planta que recibe. La planta que recibe el hecho de que compre de pequeños productores no la exenta de responsabilidad si se llega a presentar un riesgo. ¿Sí? Aquí pues platicando un poco de los peligros que se pueden presentar en el sitio. Pues normalmente es importante que antes de usar un material ustedes vayan a ver al proveedor y revisen anualmente, dependiendo de la peligrosidad del ingrediente, si el proveedor está cumpliendo con lo que ustedes requieren, ver cuáles son las excepciones, si hay otras actividades de verificación, es importante que las documenten y por supuesto, yo me acuerdo que cuando apenas empecé a trabajar, me mandaban a auditar, ¿no? Al, al, al proveedor y pues me da pena decirlo, pero era más bien una visita de cortesía porque no había muchos lineamientos. No, no, la verdad no había ni muchas listas de verificación para ver a proveedores. Todo esto se ha ido desarrollando conforme a las necesidades del mercado. Pero sí, bueno, íbamos y veíamos la planta y cómo estaba, más o menos ver uno que otro procedimiento, las especificaciones, y no había más, ¿no? Ahora sí es importante que si tú no tienes un auditor calificado en tu planta, pues contrates un auditor de tercera parte que te haga esa función de hacer auditorías de segunda parte para tus proveedores, ¿no? Es también importante en todas estas auditorías que ustedes, la persona que vaya a revisar, tenga conocimiento de HACCP, de plan de inocuidad y también pues que tenga la capacidad de revisar todos los documentos y los análisis de riesgo para poder hacer un dictamen, ¿no? Como les comentaba, pues importante que puedan conducir todas las pruebas correspondientes al proveedor, tanto para cuando lo están ustedes en proceso de aprobación, en un laboratorio acreditado y sobre todo cuando ya ustedes empiezan a recibir productos en esta cadena de suministro. Importante que revisen los certificados de calidad. Parece algo muy sencillo, pero yo he llegado a ver certificados de calidad que la verdad no tienen vergüenza a los proveedores. Ponen
los parámetros fuera de especificación solo ponen abajo realizó, ni siquiera afirman, y así ustedes reciben y guardan en un folder y no se dan cuenta que lo que están recibiendo es un producto que no está cumpliendo con especificaciones y se los están declarando, por un lado. Y por otro lado, los famosos copy-paste, ¿sí? Te ponen un certificado en enero, la primera semana, la segunda, la tercera, copy-paste, 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 copy-paste. O sea, los resultados siempre son los mismos, los mismos, los mismos, los mismos, los mismos y todos los años son los mismos, independientemente de que el lote cambie, el resultado siempre es el mismo. ¿Qué pasa, no? Debe de haber una gran responsabilidad en sus plantas para ver realmente qué están metiendo a su cadena de suministro. Ahora, los métodos usados en recepción, los análisis, las especificaciones, ya no pueden ser heredadas del pasado. Todo hay que revisar todos estos y ver cuál es el propósito. Consultar referencias para pruebas apropiadas para diferentes productos. Ver y buscar si ya hay pruebas indicadoras que sean mejores a las que tenemos y ver si estas pruebas son más rápidas, son más útiles o son más confiables. Todo esto nos apoya a lo que es la verificación. Es importante que también los responsables de las plantas no dejen sin revisar registros, certificados, garantías continuas y que también ser muy eficientes en acciones no conformes, en hacer análisis a conciencia de cuál fue el problema, qué pasos se van a hacer para mitigar. No es solamente corregir, hay que ver cuál es la causa del problema, documentarlas, pasos para qué se va a modificar en el sistema, qué vamos a prevenir y tener todos los registros y las evidencias. Es sumamente importante que también en esta verificación hay que comparar los hallazgos de la verificación y las actividades no conformes. Hay que, en puntos a considerar, si realmente las especificaciones son las adecuadas, porque muchas veces se desarrolla un producto, se le pone la especificación que se realizó en el laboratorio de desarrollo de nuevos productos y cuando vaya a planta resulta que el proceso en control no cumple con la especificación porque una vez realizada la especificación se tiene que hacer en planta y ajustar la especificación a la realidad de planta, a la realidad de planta. Entonces, veamos que todos estos programas deben de ser ajustados para fortalecer la inocuidad. Por supuesto que si ya en tu programa mitigaste, lo decente es hacer y documentar, ¿no? Registros de inocuidad del proveedor, actividades de verificación, reportes de auditoría, documentos que califican a la planta o a pequeñas granjas y muy importante, inspecciones del gobierno. A veces el gobierno nos puede dar la pauta de mejora, ¿no? En detalles que encuentran todos estos tipos de inspecciones del gobierno sirven para que el mismo gobierno vea en qué se tiene que hacer las modificaciones a la ley correspondiente, ¿no? Todos estos documentos son importantes que ustedes los optimicen en sus plantas y que no sigan haciendo toda esa cantidad de registros que se hacen por tradición. Esos documentos que se hacían por tradición eran conforme a la realidad del pasado. Ahora la realidad del presente no es documentar más, sino documentar menos, pero más eficientes con mira de mejorar la inocuidad. En fin, pues tenemos, si ustedes gustan revisar más a detalle lo que entonces las normas han sido modificadas, por ejemplo, en el Código Federal de Regulaciones, es importante que pudieran revisar la sección 117. Y pues bien,
A nivel Estados Unidos, pues ya hay una alianza de tanto de la industria como del gobierno, como de las instituciones, que se llama la Food Safety Preventive Control Alliance, y que pues ahora muchas compañías están buscando el soporte intelectual de este tipo de organismos para realizar sus controles preventivos de una manera más eficiente. Pues entonces vamos a pasar a preguntas y respuestas. Aquí, ¿qué alcance tiene la alta dirección? ¿Estuvo involucrado y es igual de responsable por no saber? Pues miren, ahora hay un mayor, en todas las nuevas normas de FSSC, SQF, hay una mayor exigencia de que la alta dirección se involucre. Es algo indispensable. Por supuesto que la alta dirección no puede deslindarse de nada de lo que sucede y no puede ser posible que la alta dirección solo esté interesado en números financieros y no en cuestiones de inocuidad. A nivel internacional, las empresas que quieran vender van a tener que tener a su alta dirección involucrada, y no solo involucrada, sino también capacitada. Ya se han quitado en este último mes, en mes de enero, muchas certificaciones, porque ahora todas las certificaciones en donde sean de la Global Food Safety Initiative va muy, pero muy enfocado a la alta dirección. ¿Quiénes van a la cárcel? Bueno, no sé de qué país nos están preguntando, pero definitivamente si estamos hablando de empresas que exportan a Estados Unidos o empresas que producen en Estados Unidos, la Food Safety Modernization Act, que es la ley de inocuidad alimentaria moderna, la ley moderna de inocuidad alimentaria, la Food Safety Modernization Act, dice que todas las personas involucradas en la cadena de suministro son culpables. Y si hay evidencias documentales, como es la evidencia que platicamos de la microbióloga, del de mantenimiento y de producción, y por supuesto, representante legal y gerente de planta, van a la cárcel. Es una sanción. Entonces, con esto te respondo, ¿no? El control de plagas, ¿qué tanto influye en el programa? Muchísimo. El programa de control de plagas es uno de los prerequisitos más importantes en la cadena del suministro. Es parte fundamental, es parte de los cimientos del programa de inocuidad. Entonces, toda la cuestión de control de plagas tiene que ser revisada a conciencia, no hacer programas genéricos, pero sí muy hechos a la medida de las plantas. Sus químicos, por ejemplo, hay algo muy importante que se llama conservar la identidad del producto. La identidad del producto es, por ejemplo, en situaciones de orgánicos, en situaciones de kosher, en situaciones de genéticamente modificados. Los servicios de control de plagas de empresas que están produciendo orgánico tienen que cuidar que no sean ellos quienes rompan en la cadena del suministro la identidad de orgánico, porque al meter pesticidas o plaguicidas o a la planta pudieran contaminar el producto que tanto se cuidó de que fuera orgánico, ¿no? Aquí hay varias preguntas. Dice, en la cadena de suministro el fabricante debe de tener forzosamente
una metodología de inocuidad o certificación. Mira, Marta, hay, claro que no forzosamente tienes que estar como planta certificada. Sin embargo, sí pudieras tener un esquema certificable. Es decir, tratar de cumplir con lineamientos. Por supuesto que es obligatorio que un fabricante tenga una metodología de inocuidad. Y si gusta revisar la NOM 251 en México, ahí ya te ponen como requisito el que tengas un plan HACCP, aunque no seas una empresa certificada. Estoy en empresa de impresión de empaque y solicitamos al proveedor de tintas y papel estudios de sus materias primas. ¿Con esos estudios puedo continuar? Claro que sí, pero Daniel, tienes que ser muy específico. Si tú lo que le estás pidiendo a tu proveedor de tintas y papel es que sea inocuo, pídele, pídele que te declare en cartas de garantía cumplimientos con el 21 CFR correspondiente, ¿no? Normalmente lo que se pide es metales pesados en este tipo de suministros, ¿no? Que pudiera ser cadmio, plomo, arsénico y mercurio. Y no es con cada entrega, es una vez al año, cada dos. Dice, ¿debería yo mismo hacer el estudio? Depende, ¿no? Depende, son carísimos los estudios. Y si estos proveedores surten ya a otros clientes que son de tu giro, seguramente ya esos estudios los tienen hechos, ¿no? ¿Qué pasa si realizo auditoría a un proveedor y no manda sus mejoras? Bueno, si no manda sus mejoras, eh, ¿por qué no consideras tener un programa de evaluación de proveedores que te permita jugar un poquito en que no fuera tu proveedor, tu único proveedor, ese proveedor? O, bueno, fíjate que ojalá que pudiéramos hacer otro webinar de desarrollo de proveedores porque a veces no tienes otro proveedor y entonces los tienes que ayudar, les tienes que dar el apoyo intelectual, ¿no? Para que ellos puedan hacer sus acciones correctivas. Dice, el controlador de plagas debe tener una certificación especial para cumplir con la industria alimentaria. Pues por lo menos debe de tener algo de conocer y debe de tener conocimientos sobre aplicación de plaguicidas por lo menos y de buenas prácticas. Pero si no tengo metodología HACCP, pero sí tengo implantado el control de metales pesados, las buenas prácticas de control de agua, está bien, dependiendo. La verdad que si eres una industria alimenticia o eres un proveedor de empaque para alimentos, es obligatorio tener HACCP. Y cuando es el único proveedor que tienes, entonces, cuando es el único proveedor que tienes, es parte de tu familia, apóyalo. Apóyalo. Si tú tienes los recursos intelectuales, ve, bueno, a mí me tocó una temporada de que yo estaba en control de calidad, tenía muchos proveedores y muchos de ellos eran únicos y muchos de ellos tenían áreas de oportunidad. Pues lo que hicimos fue una alianza y los apoyamos, ¿no? Ellos quieren vender, tú quieres comprar, un gana y gana, de lo que tú sabes, compárteles, compárteles. Por supuesto, en el afán de que ellos se desarrollen, pues ir haciendo como compromisos, hacer reuniones más seguidos con ese proveedor que es único y ir haciendo compromisos de mejora. ¿Con qué alcance podemos pedir información al cliente ya que la generalidad la consideran confidencial? O sea, si tienes un cliente raro, no le vendas, no le vendas. Es mejor no venderle a un cliente raro a que te metan en un problema legal. Mucho del narcotráfico que se da en nuestros países es a través de la industria de alimentos, cuando les venden a clientes raros.
Y me refiero a clientes raros, no clientes, pueden ser clientes que son como brokers, clientes que no tienen infraestructura que dices, ¿en dónde va a vender mi producto? Por lo menos tengan curiosidad dónde van a vender su producto. Si están vendiendo a un intermediario. Eso, de veras que no les conviene venderles a clientes raros. Soy proveedor para la industria del empaque, de tanques tipo cisterna hacia dispensadores. Ok, sí, qué bueno, qué buena pregunta. Los tanques, estos tanques, pues sí deberían por lo menos no tener, usted como productor debería de tener la manera de comprobar que estos tanques normalmente son tanques para agua y agua a lo mejor ni siquiera es potable, es normal, pero por lo menos no debe de haber migración de ningún metal pesado. Es decir, ¿por qué no revisa usted, por favor, la norma NOM 127 de la Secretaría de Salubridad y Asistencia? Y ahí puede ver que usted como, qué calidad debe de dar al final de metales pesados y otros químicos para que realmente su tanque no sea una fuente de contaminación para lo que va a contener. Y usted con eso puede hacer sus tablas de garantía para sus clientes. Dice, comento acerca del material dañado que revisaba después de 3 meses el cliente, pero ¿quién es el que pagará el daño? Ay, Adrián, mire, aquí del cliente que recibió el embarque y decidió abrirlo después de 3 meses y hace el reclamo al, al que se lo vendió. ¿Quién paga los daños? Pues mire, yo ya he estado en esa situación, ¿eh? Yo ya he estado en esa situación. ¿Quién paga los daños? Quien no tuvo la precaución de hacer un buen contrato, ese paga los daños. Porque aquí hay dos situaciones. Si es un muy buen cliente tuyo y te compra muchísimo, y si pelearte con él te va a restar ventas, no te pelees con él, absorbe la responsabilidad y aprende del error. Pero en el siguiente contrato pon algo que se llama la garantía de defectos ocultos. Lean sobre eso, es muy interesante. Garantía de defectos ocultos. Y a veces en esa garantía, esos defectos ocultos no son tuyos como proveedor, sino pueden ser defectos ocultos de tu cliente. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si tú eres un proveedor de un producto a granel y lo vas a descargar en un silo, tienes la confianza de hacer un contrato anual y estar descargando en un silo que no sabes en qué condiciones está el silo de tu cliente. Eso es a lo que me refiero. ¿Cómo se llama? Peligros ocultos. En fin, contestando tu pregunta sería, ¿quién es el responsable de pagar? Definitivamente el cliente que no lo revisó al recibirlo, pero depende de cuál sea la situación, ¿no? Entonces, bueno, ya con esto pues damos por favor, mándanos las preguntas a través del internet. Aquí les comunico con Adriana Durán. Muchas gracias, Hilda, y muchas gracias a todos por su participación. Les recordamos que este webinar ha sido grabado, lo estaremos subiendo a la página web en los siguientes días y el día de hoy les llegará también un link para que puedan volver a ver el video o descargar la presentación. Este video estará disponible únicamente durante 30 días y posteriormente lo pueden encontrar en la página web. Cualquier duda o comentario, seguimos a sus órdenes también por redes sociales y les deseamos un feliz fin de semana.